Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Doctor, usted es una leyenda, doctor. Usted decía en el segmento anterior que el pH sanguíneo regula los pulmones y los riñones. Es regulado Explíqueme por los eso. pulmones y los riñones. Sí, okay. Explíqueme eso entonces. Quiere decir que yo te hablé de cómo los riñones regulaban el pH sanguíneo, pero lo regulan junto con los pulmones. Perfecto. Y también te acuerdas que yo te dije que cuando en la filtración glomerular, si había más de un hidrógeno sobre 20 de bicarbonato, el riñón eliminaba más hidrógeno para y reabsorbía el bicarbonato hasta que se mantuviera 1 sobre 20. Y que cuando había más bicarbonato que hidrógeno, eliminaba más bicarbonato y reabsorbía más hidrógeno para que se mantuviera el pH en 7.4. Pero los pulmones están haciendo un trabajo diferente por el otro lado. Tú sabes que los pulmones recibieron oxígeno y eliminaron CO2 de la sangre. Cogen oxígeno del aire y lo meten en la sangre y cogen CO2 de la sangre y lo mandan al aire. Pero ese CO2, Julio, se formó en la célula, el oxígeno llegó a la célula, entró a la célula y allá junto con los carbohidratos se produjeron energía en forma de ATP más CO2 más agua. Ahí se formó el CO2. Sí. Cuando ese CO2 sale de la célula, entra al glóbulo rojo. En el glóbulo rojo, el 80% de ese bicarbonato se junta con el agua y forma ácido carbónico. Y ese ácido carbónico va al riñón. El otro 20% de CO2 se eliminó por los pulmones. Entonces, ese ácido carbónico que se formó cuando se juntó el agua con el CO2 en el glóbulo rojo, ese ácido carbónico llega al riñón. Y en el riñón es una fuente de recursos para el riñón, porque el riñón dice, hay más bicarbonato que hidrógeno, rompe el ácido carbónico y coge hidrógeno y deja botar el ácido, el carbono, ¿verdad? Si es al revés, que había más ácido, más bicarbonato que hidrógeno, entonces al revés, rompe el ácido carbónico, deja perder el hidrógeno y coge la parte del bicarbonato. ¿Entendiste? Eso lo hace el riñón. Si no, pues coge lo que sea de su preferencia. Lo que tenía de más. Exacto. Lo deja ir y lo que faltaba coge el ácido carbónico y lo rompe y lo completa. Exactamente. Entonces, entre el pulmón y el riñón controlan el pH sanguíneo en 7.4. Pero así se nos iría el programa entero explicando cómo funcionan toda esa parte, ¿verdad? La eritropoyetina, qué estímulo tiene para producirse, y que cuando el riñón se dañó no produce eritropoyetina, entonces hay anemia. Todas esas cosas es bueno profundizarla. ¿Sabe que nosotros queremos engancharnos a médico en esa especialidad suya? Ojalá pueda usted especializar una carrera aquí para nosotros, los que trabajamos en el canal, sí, Eric, sí, y todos los ejecutivos. Todo lo que quieran. Sí. Lo más que Eric llega es a comer riñones guisados. Sí. Ginecólogo. Bueno, allí hay uno que aspira a otra cosa. Hay mala intención en tu palabra. Sí. Bueno, pero ya ustedes saben entonces, ese riñón que tiene una fisiología tan exquisita, no puede tener, por ejemplo, presiones altas. Cuando usted se pega de una juca, todo ese veneno que usted comió, que se va por ahí de más, tiene que irse a eliminar el riñón, y el riñón sabe que tiene que trabajar muchísimo más. Cuando usted bebe muchísimo romo, el riñón tiene que de alguna manera trabajar también junto con el hígado. Cuando perdió sangre en un accidente, un balazo, se pierde mucha sangre, el riñón entra en insuficiencia renal. Cuando usted deja subir el azúcar, cuando usted se mete a diabético, esa azúcar, ustedes se recuerdan que yo les decía que los altos niveles de azúcar en sangre se unían con la proteína, con el calor, y hacía una glicación. Es decir, esa glicación, si se hace en el glomérulo se daña. Hay una glomerulopatía. Entonces en los diabéticos es muy común
que esa azúcar alta le haga glicación en el glomérulo y las proteínas del glomérulo se dañen. Y entonces viene un fallo renal, una insuficiencia renal en los diabéticos, en los que pidieron sangre, en los que usan mucho tóxico, en las personas que se descuidan con la cantidad de agua. Puede haber entonces daño de ese glomérulo y problemas que impidan la filtración de ese glomérulo. Entonces se acumula la urea, la creatinina, el ácido úrico, y tú ves un paciente con una urea y creatinina altísima, al punto de que cuando esa creatinina sube muchísimo, puede intoxicar y matar al paciente. Sí. Entonces, ahí es que nace la importancia de usted tener un control adecuado del azúcar, de la presión, de lo que come, de la cantidad de sangre, de la cantidad de líquido. Todo eso tiene que estar apropiado para que el riñón haga su función. Doctor, hay una canción por ahí que dice que los abogados saben poco de amor, pero los que yo creo que saben poco de amor son los médicos. Porque al médico no le duele agarrar a un ser humano, abrirlo, arrancarle un riñón, cortarle una pierna, amputarle un brazo y hasta la cabeza si fuera necesario y se queda igualito. Sale como si nada hubiera pasado. No, sale satisfecho, sale contento. ¿Se da cuenta? Porque Ahí para está el salvarlo, no es como por ahí alguna gente que le arrancan un riñón a cualquiera, pero de 4, esto no. Esto es Doctor, para salvarlo. ¿Y qué está usted diciendo? Para salvarlo, Julio, para salvarlo. Doctor, pero al arrancar un riñón es un maletín de papeleta que se ve. No. ¿Que no? La mayoría de los riñones que yo he estado haciendo en el hospital no me he ganado ni 5 pesos. Ah, en el hospital. Ojo. Váyase a unas famosas que hay por aquí, por Santiago, para que dé cuenta Bueno, que hay que vender la finquita y buscar no algo me más. pero lo sale vivo de ahí. Ah, ¿Qué tú bueno. prefieres? ¿Que te entierren en la finca o que no haya finca y tú salgas vivo? No, salir vivo, aunque sea sin un peso. Julio, doctor. mire, yo he tenido pacientes que me han regalado, me han dicho, mire doctor, yo tengo esta parcela, yo quiero que usted me salve. Y que esa parcela vamos a ponerla a nombre suyo. Y yo ver que ese paciente no tiene salvación, que es un tumor renal que lo va a matar. Yo digo, Sí. no, póngale esa parcela a nombre de los hijos suyos. Y vamos a ver qué hacemos con ese riñón aquí en el hospital, de que ese tumor se pare. La mayoría de los cánceres de riñón que uno va a manejar en el hospital generalmente se pierden, a menos que no sea una suerte, un golpe de suerte que llegó un tumor a un tiempo prudente que uno puede hacer una nefrectomía. Pero uno puede embolizar la arteria renal tratando de pararlo, hacer muchísimas cosas, radioterapia, etcétera. Pero la mayoría se mueren con el cáncer renal. Hablemos aquí, doctor, a propósito de que ya usted entró en algunas patologías de los riñones, algunas enfermedades. Hablemos ahora en esta parte de las enfermedades de los riñones. Perfecto. Un riñón entonces puede tener 2 tipos de enfermedades. Enfermedades que son quirúrgicas y esa la atiende un urólogo. Y enfermedades que son no quirúrgicas, que son las que la atienden los nefrólogos. Todo lo que tiene que ver con el funcionamiento renal, es decir, las glomerulopatías, las tubulopatías, pero principalmente las glomerulopatías, que son muy variadas, las manejan los nefrólogos. Ahí generalmente termina el paciente haciéndole una diálisis, donde se hace la filtración y la reabsorción glomerular en una máquina. Y ese trabajo que hacía la nefrona la hace esa máquina. Pero los nefrólogos también tienen algunas alcalinizando la orina, dándole algunas para controlar la presión y tienen se la buscan. Las otras enfermedades del riñón son las quirúrgicas que manejamos los urólogos. Hay enfermedades que lucen como si no fueran quirúrgicas, pero realmente terminan siendo quirúrgicas. Por ejemplo, las infecciones de la vía urinaria, por ejemplo, parece que no son quirúrgicas, que es con antibióticos, pero resulta que en una mujer, por ejemplo, de cada 100 infecciones, 98 comenzaron en la vagina y se fueron a la vejiga. Y de la vejiga ascendieron hacia el riñón. El 98% de la infección, no solo en mujeres, en varones y hembras, perdón que ahorita le dije solo en mujeres, empiezan en la vagina o empiezan en el pene. Y a veces hay reflujo, es decir,
líquidos que salen de la vejiga cuando se contraen y se devuelven y llegan a los riñones y llegan a la infección. Pero ese reflujo, dependiendo del grado, también hay que operarlo para que no dañen los riñones. Quiere decir que esa gran mayoría de enfermedades que maneja el urólogo son enfermedades que terminan o que pueden terminar en cirugía. ¿Cuáles son esas enfermedades que maneja el urólogo? Entonces, la hipertrofia prostática, que aunque no es el riñón, afecta el riñón porque puede obstruir o dificultar el vaciado de la orina que baja de los riñones y llevar un problema a los riñones. Los reflujos vesicoureterales, las piedras que vimos ahorita en la imagen que pusieron de producción, esos cálculos muchas veces obstruyen la vía urinaria y ahí viene el dolor. Un cálculo en la vía urinaria que no obstruye no duele. Tiene que obstruir, dilatarse el riñón y entonces venir el dolor. Como ustedes pueden ver ahí, esa piedra que están arriba, esas dos que están arriba de las tres, no dan dolor porque no están obstruyendo y no duelen. Pero la tercera, la de abajo, está obstruyendo la unión ureteropélvica o piélica y ahí sí hay dolor porque se va a dilatar. ¿Es tan grande las piedras, doctor? ¿Y pueden llegar a ese tamaño? Y más grande. Oh. En proporción a lo que están ahí no son tan grandes en realidad. Hay piedras que ocupan toda la pelvis y llegan a los cálices y se ramifican también en los cálices mayores. Entonces, esas enfermedades como piedras, infecciones, reflujos, tumores, son enfermedades quirúrgicas y son enfermedades que la maneja el urólogo. Es importante que ustedes sepan que para medir la función renal se hacen pruebas de laboratorio como son urea, creatinina. En un examen de orina uno puede tener una idea bastante amplia si ese riñón está funcionando bien. Si los orificios que tiene el glomérulo para que se filtre la sangre empiezan a crecer, la proteína de las 7 proteínas que tiene el plasma, la proteína más pequeña se llama albúmina. Y cuando un orificio de eso empieza a dañarse, esa proteína más pequeña empieza a salir por ahí y empieza a haber albuminuria. Cuando hay albúmina en la orina, entonces mira, tiene una cruz de albúmina. Es porque el orificio del glomérulo se ha ido anchando y empieza a salir albúmina. Una albuminuria persistente es para que un nefrólogo vaya y la vea. ¿Por qué está saliendo albúmina persistente? Dentro de 5, 6, 10 años ese riñón ya se va a dañar, va a haber una insuficiencia renal y se puede prevenir. Un envejeciente, una persona que empieza ya que hay que cuidarla, si tiene un examen de orina con albúmina persistente, debe verlo un especialista. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Realidad en contexto.